Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria inundación, sospecha reconstrucción 1, artefactos testimoniales número 56. Estamos con el sorprendente tema de Tartaria y de las posibles inundaciones cíclicas o periódicas. Este es un tema que a fecha de hoy, el mes de abril del 2019, pues está en boga, podemos decir. Y con este vídeo queremos nosotros destacar 3 puntos. Punto número 1, que debemos ser prudentes y cautelosos en los juicios que podamos emitir sobre Tartaria y sobre estas inundaciones. Punto 2, mostrar un determinado procedimiento de investigación, es decir, el que nosotros consideramos más correcto en todos los temas y en este tema, por supuesto. Y punto número 3, que nosotros en este vídeo vamos a presentar una posible incoherencia temporal, de fechas de terminación de una importantísima catedral, como es la Catedral de San Patricio en Australia, en Melbourne, y que para nosotros es una pista, precisamente, y son las pistas que nosotros queremos ir analizando e investigando, que nos ponen en la sospecha fundada de que quizás no sea esta realidad temporal y esta historia establecida la correcta. Entonces, en relación con el punto 1 de cautela en los juicios, bien, pues como este es un tema nuevo y sorprendente en la actualidad de Tartaria y de las inundaciones, pues tenemos que ser cautos. Por ejemplo, nosotros hemos visto que existen una serie de investigadores que ya todo lo atribuyen a la cultura grecorromana, es decir, a Tartaria pues se le añade o se pone como todo lo grecorromano sea, dijéramos así, de Tartaria. Entonces eso decimos nosotros que hay que cuestionarlo, o sea, no darlo por supuesto de que todas las construcciones de tipo cúpula, de tipo arcos especiales, de tipo columnas, de tipo catedral, por ejemplo, pues todas van a pertenecer a Tartaria, sino hay que ser prudentes en este caso. También otro prudencia que nosotros consideramos es que también hemos percibido que muchos investigadores pues también están presentando Tartaria como si fuera el mundo justo, el mundo ideal, y que simplemente pues al destruirse ese mundo ideal pues se ha impuesto precisamente el actual. Eso sería una idealización también, según nuestra opinión, de Tartaria. No negamos, por supuesto, que en Tartaria pues existiría más coherencia y más verdad, por ejemplo, que en la actualidad. Pero eso no nos debería llevar, por ejemplo, a considerar a Tartaria, es nuestra opinión y nuestra investigación, como el mundo ideal perdido. Esa no es nuestra opinión. Y también otro punto importante en relación con este tema de Tartaria es que hemos visto otros investigadores que, al ser tan sorprendente, por ejemplo, y pasar desapercibido este mundo, incluso esas inundaciones, pues le han dado la interpretación de que Tartaria pues sería algo así como un cambio de una línea de tiempo. Así, por ejemplo, se nos puede decir o se nos dice que en el 2012 pues precisamente se realizó un cambio dimensional de una línea de tiempo, y entonces pues en el pasado era de otra manera y ahora precisamente nos hemos metido en otra realidad, que es la realidad de Tartaria. Entonces eso para nosotros nos parece también un error que realmente pues nos haría precisamente no confiar nada en precisamente nuestra mente y en nuestra realidad completa. Eso también, precisamente, esas interpretaciones de que todo es una matriz en ese sentido que se puede cambiar, no es coherente o no es lo que nosotros interpretamos según nuestra investigación y según todo nuestro conocimiento. Entonces,
En relación con cuál debe ser el procedimiento más correcto que nosotros consideramos sobre la investigación de esta Tartaria y de estas inundaciones, que este conocimiento ha llegado a nosotros hace no años, sino hace meses. ¿Cuál debe ser el procedimiento que nosotros consideramos más correcto? Pues sería, al igual que en otra serie que nosotros estamos realizando de modo paralelo, que es sobre el espacio, pues sería siempre partir de lo más concreto y de lo más próximo, y desde ahí ir avanzando hacia lo más lejano. Por ejemplo, en este campo de Tartaria y de las inundaciones, pues partir precisamente de la inundación última del siglo XIX, del 1850 o 1860 aproximadamente, porque existen vestigios reales todavía de construcciones y edificios que precisamente te muestran precisamente esa elevación del nivel, o precisamente lo mismo que es la inundación de barro, que daría lugar precisamente a que ventanas y portajes o entradas principales pues estén, dijésemos así, bajo el nivel. Eso es muy objetivo y muy real y muy comprobable. Entonces, eso es lo que tenemos más cerca. Entonces, eso es lo que nosotros a partir de ahí tenemos que ir investigando, y a partir de ahí pues ir analizando y componiendo de nuevo, rechazando el puzzle de comprensión que nos han dado, e ir precisamente pues adoptando precisamente con todas las investigaciones que se van a ir dando un nuevo puzzle que sea más comprensivo. Es decir, ese sería el procedimiento más correcto. Por eso nosotros damos validez precisamente a esta inundación del siglo XIX y a esos edificios, y a partir de ahí pues ir reconstruyendo la historia y ir reconstruyéndola precisamente con lo que nosotros vamos a presentar en este vídeo, viendo las cosas que son incoherentes según la historia oficial establecida. Entonces nosotros precisamente en este vídeo vamos a presentar una presunta incoherencia. Todo esto es hipótesis, por supuesto, nosotros no lo afirmamos de modo categórico, pero vamos a presentar una presunta incoherencia, es decir, una temporalidad sospechosa en la construcción de la Catedral de San Patricio en Melbourne. Todas estas fechas que nos dan de su construcción, eso para nosotros nos parece sospechoso, y precisamente este es uno de los puntos en que nos pueden ir precisamente ir componiendo el puzzle de este pasado que ahora tenemos que reconstruir. Entonces, este es el título que vamos a desarrollar de un modo rápido, precisamente para que cada persona, igual que nosotros, sin hacer ninguna afirmación categórica, ni mucho menos, sino presentarlo como hipótesis, porque nosotros damos una hipótesis alternativa a la oficial. Nosotros no lo presentamos como una verdad, sino simplemente como una suposición o una sospecha. Así, por ejemplo, cuando comparamos, por ejemplo, ¿qué nos hace sospechar a nosotros que algo no es muy coherente con esta fecha de la construcción de San Patricio, de la Catedral de San Patricio? Pues ver precisamente que la oficialidad nos dice que San Patricio se inició en 1858 aproximadamente, fue consagrada o inaugurada en 1897, es decir, 39 años después del año que se inició, ya se pudo consagrar y se pudo inaugurar, lo cual quiere decir que estaba casi construida lo más lo más fundamental para poder inaugurarla, y después ya se culminó oficialmente en 1939, es decir, de 1858 a 1939, en 81 años, nos dice la oficialidad que en 81 años pues se terminó esta extraordinaria catedral que se le dio el nombre de neogótica. Para nosotros eso es una palabra porque simplemente para nosotros es una catedral gótica. Pero claro, en estas fechas ya no son coincidentes precisamente con el mayor establecimiento dijésemos así, de las catedrales de tipo europeo, por supuesto. Entonces se le da ese nombre. Entonces nosotros, cuando comparamos, por ejemplo, que la Sagrada Familia, que fue iniciada en 1882, es decir, algo después, unos 20 años después aproximados de
precisamente de la de San Patricio en Australia. Y llevamos 137 años y no la hemos terminado, no le hemos dado fin porque está sin terminar. Pues eso precisamente pues nos hace a nosotros una sospecha grande que cómo es posible que esta catedral de San Patricio en tiempos anteriores, pero casi reciente, pues lo hayan terminado en 81 años. Y en Australia, como vamos a ir viendo, en Australia que no estaría, dijésemos así, en aquellos tiempos, según nos dice la oficialidad, que fue colonizada, como vamos a ver, pues no es muy coherente esta presteza o esta rapidez de construcción en la Sagrada Familia que está sin terminar. Y las tradicionales góticas, como la de Santiago de Compostela, aquí está la fecha de inicio que nos dice la oficialidad y de terminación, pues se llevó unos 136 años, muchísimo más, más de 50 años que la de San Patricio, al igual que la de Notre Dame de París, que ahora en estos días, pues se ha producido, dijésemos así, un accidente, y nosotros entrecomillamos la palabra accidente y no queremos entrar ahora en este tema. Se ha producido precisamente en estas fechas que hacemos este vídeo, pues un accidente lamentable, y entrecomillamos accidente y lamentable, lo entrecomillamos, pero aquí lo que nos interesa es ver que según las fechas oficiales, pues se tardó 182 años, más de 100 años más que, por ejemplo, esta de San Patricio, que vamos a ir viéndolo. Por eso nosotros decimos que a nosotros, esta historia oficial, se nos hace en este aspecto incoherente. Entonces aquí tenemos a Notre Dame de París, 182 años de construcción. Santiago de Compostela, 136 años de construcción, para compararla precisamente con San Patricio, solamente 81 años, y en ese lugar, allí en esa Australia. Y aquí las de la Sagrada Familia, como están viendo, pues que esta ya es un estilo distinto, la parte más exterior es distinta, pero en un vídeo siguiente vamos a ver una cuestión misteriosa, porque la base donde se sustenta la cripta, pues esa precisamente es semejante a todas estas anteriores. Por eso este vídeo lo hemos titulado precisamente una posible reconstrucción. Precisamente lo que se podría estar haciendo precisamente pues serían reconstrucciones. Eso es una hipótesis que nosotros barajamos, pero lo que nos interesa aquí precisamente para mostrar la incoherencia de la temporalidad de San Patricio en Australia, en Melbourne, es que con todos los medios, y en la Europa moderna, dijésemos así, con todos los medios que se supone que serían mucho más adelantados que lo de esos colonos que llegaron en esas fechas recientes, como vamos a ver, a Australia, pues se comenzó en 1882 y todavía está inconclusa después de 137 años. ¿Cómo es posible que allí en la lejana Australia, en Melbourne, solamente en 81 años se haya terminado esa catedral? Y entonces aquí estamos viendo que precisamente esta es la parte que en un vídeo siguiente nosotros vamos a presentar también sobre la Sagrada Familia, porque resulta que esta parte inferior, la cripta de la Sagrada Familia, pues resulta que es totalmente distinta a la parte superior, y eso nos hace a nosotros sospechar que lo que se podría haber hecho precisamente es una reconstrucción sobre una base ya establecida. Pero aquí nos interesa San Patricio. Fíjense qué extraordinaria catedral, que la titulan como neogótica, pero para nosotros, en nuestra opinión, pues es simplemente una más de las catedrales góticas. Nos dice que se inició en 1858 y, como vemos aquí, después de 39 años simplemente pues ya pudieron inaugurarla, y a los 81 años pues ya terminaron, nos dicen. Para nosotros esto algo falla precisamente en esta temporalidad, cuando aquí estamos viendo que la propia fundación de la ciudad de Melbourne pues fue en 1835, simplemente cuando se fundó Melbourne, y San Patricio pues se inició en 1858, es decir, con todo lo que habría que realizar ahí después de fundar esa ciudad, esos colonos. Como nos dicen aquí, pues búsquenlo en Wikipedia, Melbourne fue fundada por colonos libres en 1835. 47 años después del primer asentamiento en Australia. Entonces, ¿cómo es posible que allí esos colonos, en esa lejana Australia, según la historia oficial establecida, que nosotros, por supuesto, ya la cuestionamos profundamente, pero
Queremos hacer redundancia en que esto es una incoherencia. ¿Cómo es posible que allí se terminase de esa forma y aquí en la Europa, dijésemos así, más reciente, pues esté sin terminar la Sagrada Familia después de muchísimo más años? Y aquí pueden verlo, pueden pausarlo y ver todo lo que nos dice la oficialidad sobre esta Catedral Basílica de San Patricio en Melbourne, Australia, que en 1858 nos dice que se inauguró en 1897 y en 1939, unos 81 años después, pues ya estaba terminada esta extraordinaria, como todas las catedrales llamadas catedrales góticas que aquí la estamos viendo. Esto es otra de sus visiones. Para nosotros esto es simplemente pues una de tantas catedrales góticas. Vemos su interior con toda esta extraordinaria altura de estas catedrales. Vemos que es totalmente pues una catedral gótica. ¿Cómo se pudo realizar cuando aquí en Europa se puede decir, bueno, es que en la Europa anterior, del siglo XII, pues habría menos, dijésemos así, maquinaria de tipo moderno, y después de la Revolución industrial, pues ya pudieron hacer esta mucho más, con mucha más presteza, como estamos viendo. Esto sigue siendo San Patricio, pero a ese argumento pues se le pone el actual, y el actual es que precisamente ese tiempo incluso más reciente pues está precisamente con toda la tecnología moderna y con un país y un lugar rico, podemos decir, como es Barcelona, y es la Sagrada Familia, pues está sin terminar. Luego entonces ese razonamiento de que esta de San Patricio, como estamos viendo aquí, se ha terminado precisamente porque existen mejores tecnologías, dijéramos, pues precisamente por las dos partes no cuela. Y estamos viendo precisamente que es una catedral típica, asombrosamente difícil, con una tecnología de ese mundo anterior que nosotros pues ya, sobre todo a partir de lo que estamos diciendo de Tartaria y de las inundaciones, pues cuestionamos profundamente toda esa historia. Entonces seguimos viendo aquí que esto es realmente para nosotros pues una catedral totalmente gótica de ese mismo tiempo de las catedrales góticas. Sus vidrieras, las vidrieras pues es una ciencia también que nos han venido a decir que incluso ya se ha perdido, ya no existe la capacidad de hacer ese tipo de vidrieras. Pues aquí está precisamente San Patricio, ya cuando obra de esos colonos que llegaron allí después de 1800, allí. Y entonces aquí ven, aquí a la izquierda San Patricio y aquí la parte de la cripta de la Sagrada Familia, que para nosotros estas dos partes pues son totalmente semejantes en estilo y en grandiosidad, etcétera, etcétera. Por eso nosotros terminamos aquí en este vídeo haciendo una pregunta que nosotros pues como hipótesis o como suposición pues ya saben exactamente qué es lo que estamos queriendo reflejar, las incoherencias que empezamos a encontrar en la historia oficial establecido. Entonces decimos, ¿no parece más coherente considerar que las fechas de construcción son erróneas y que tal vez son reconstrucciones, tanto San Patricio como la Sagrada Familia? ¿Son reconstrucciones en lugar de construcciones? Porque ya hemos visto que se está descubriendo muchos investigadores que precisamente muchos de los edificios muy emblemáticos y de mucha antigüedad, lo que se suele hacer es precisamente hacer o producir, dijésemos así, todo esto es suposición evidentemente, un tipo de incendio, por ejemplo, o de tipo catástrofe, y entonces dijésemos así que se quitan partes y ante el pueblo pues se inicia una construcción, cuando en realidad es una reconstrucción. Terminamos en este punto y en el siguiente vídeo veremos precisamente, nos centraremos un tanto en la Sagrada Familia, porque precisamente esta parte que estamos viendo, que es totalmente, dijésemos así, gótica, pues no es coherente con la parte superior. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.